de alguien que no piensa como ustedes o que es contrario a lo que ustedes consideran el régimen de los derechos humanos. Para el que está escuchando del otro lado, en otro país, en otra galaxia o en donde sea, los derechos humanos no los inventó el kirchnerismo. El kirchnerismo hizo un negocio con los derechos humanos, los prostituyó, utilizó la bandera y se apropió de los organismos más importantes de derechos humanos de la Argentina. Te explico por qué. Porque el símbolo de los organismos de derechos humanos eran dos o tres. Eve Bonafini la compró, 1.296 millones de pesos, manejó sueños compartidos, terminó procesada por la justicia, terminaron procesados el apoderado de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Sergio Joclender, terminó procesado los funcionarios kirchneristas que manejaban esos fondos y solo y únicamente por las presiones políticas de Cristina Kirchner y Aníbal Fernández no se llegó a un juicio oral y público. Eve Bonafini en un país normal hubiese terminado condenada por administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y por lavado de activos posiblemente, al igual que Sergio Joclender. ¿Por qué lo hicieron? Para taparles la boca, porque fueron inflexibles para criticar a Raúl Alfonsín, un presidente que en su plataforma electoral, a comienzos de los 80, planteaba que haya memoria, verdad y justicia, y que los que las hicieron las paguen. Que la cúpula militar sea sometida a un juicio, algo que fue histórico. Se hizo en la Argentina y bien lo refleja la película Argentina 1985. Lo hizo gracias a un gobierno que apoyó a esos fiscales, que no les metía bombas, que no los apretaba, los que apretaban estaban del otro lado. En cambio, el gobierno peronista que defiende el ñoqui de Axel Kicillof y que defienden estos sátrapas que en los 90 o en los 70 estaban haciendo negocios, pedían la amnistía, querían la amnistía, un pacto cívico-militar con los torturadores y represores de la dictadura militar. Eso querían. No acompañaron la CONADEP, no acompañaron el Nunca Más, que fue mérito de un grupo de intelectuales muy valientes, de Graciela Fernández Mejide, de Magdalena Ruiz Guiñazú, de Ernesto Sábato. En base a ese documento se basó la investigación del fiscal Estracera, un fiscal que no sufrió presiones políticas y que fue a fondo y logró investigar y confirmar que había existido un plan para asesinar y desaparecer gente. Como el mismo Jorge Rafael Videla se lo confiesa al periodista e investigador Seferino Reato en disposición final. En esa época los Kirchner hacían negocios con los militares en Santa Cruz. Se aprovecharon de la 1050 de Martínez de Hoz para obtener bienes, para obtener motocicletas, autos, electrodomésticos y quedarse como grandes usureros que fueron los Kirchner. No metieron un solo habeas corpus para defender a sus compañeros detenidos desaparecidos. De hecho, no recibieron a Eve Bonafini y a las Madres de Plaza de Mayo en los 90 cuando gobernaba Menem, estuvieron a favor de los indultos de Menem, y después fueron aprendices de Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá, en la semana en la que gobierna la Argentina, recibe a Eve Bonafini, se la intenta apropiar porque después del 2001 los gobiernos peronistas intentan estar del lado de los buenos y hacer negocio con los derechos humanos. El primero fue el Adolfo Rodríguez Sá, que bajo la doctrina de Eugenio Zaffaroni le dice, este es el relato, vamos por ahí. Zaffaroni empieza a acomodar a su gente, la gente del CELS en el gobierno y a cogobernar y en la justicia con el invento después de justicia legítima. Todos los hombres y mujeres de Zaffaroni y de Horacio Berbisky empiezan a copar el Estado en el poder ejecutivo y judicial. Néstor Kirchner profundizó esa cooptación. Eve Bonafini había dicho que nunca harían política partidaria. Fue lo que hicieron con los Kirchner. Se apropiaron de las Madres de Plaza de Mayo, después fueron por las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y finalmente fueron por la más cooptable, que es Estela de Carlotto.
porque Estela estuvo y acomodó a su hija en un cargo público cuando fue recibida por Carlos Saúl Menem en 1992, y vayan a Google y pueden chequear cada uno de los puntos que estoy diciendo. En ese momento dejó de criticar al menemismo y se cayó durante años. Con Kirchner hizo lo mismo. Y reivindicaba la honestidad de Kirchner porque utilizaba mocasines gastados. Se creyó una estrella de rock, una actriz hollywoodense que nadie sabe exactamente de qué viven, porque hace 40 años que viven de víctimas, y son víctimas, pero también son víctimas los familiares de la tragedia de Once. También son víctimas los familiares de los inundados en La Plata, y también son víctimas los familiares de Cromañón. Y no hubo subsidios, o sí hubo subsidios para unos que no criticaron al gobierno, y para los que criticaron sí hubo subsidios. El tiempo pasó y el desfalco al Estado fue tan evidente porque yo, cuando empecé a escribir, mi motivación para escribir El negocio de los derechos humanos fue que una mujer embarazada me contacta a través de una conocida en común y me dice: me dejaron en la calle, tengo 3 hijos, estoy embarazada. Y Eve de Bonafini me dijo: vos no podés laburar embarazada, andate a tu casa. Y vos, amigo boliviano que tanto te enojás por un chiste, te recuerdo que no dijiste nada ni te enojaste cuando Eve de Bonafini los echó de la plaza diciéndole: váyanse, bolivianos de mierda. Eso les dijo Eve de Bonafini en su cara y está grabado, búsquenlo en Google. Todo está. Como diría León Gieco, en la memoria está todo. Y la memoria importa, pero la memoria puede cambiar según los sentimientos. Lo que no cambia es la historia y los datos concretos. Y esto es historia. El tiempo pasó y quedaron expuestos de lo que son. Nunca defendieron los derechos humanos de los demás, de los críticos. Nunca dijeron nada a los ñoquis de Axel Kicillof de la vida, a los Cerruti, a todos estos payasos que se han abrazado. Cerruti, que te abrazás de los derechos humanos, te denunció hace una década atrás Estela de Carlotto con hacer negocios en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Googleenlo también, están las notas. Cuando tenías esa caja, se acusaban mutuamente de chorros. Y así convirtieron a los derechos humanos en algo tan ideologizado, partidario, que la postal es lo que denuncia Clara Liz Pereira, la voz institucional de Radio Nacional. ¿Qué dijo Clara Liz Pereira? Que dio una charla de identidad en la Facultad de Derecho, en el Foro Mundial de Derechos Humanos, y filmó las 100 sillas vacías y le habló a una mosca que pasaba por ahí. No había nadie. ¿Por qué? Porque se quedaron y convirtieron a los derechos humanos en una bandera no de todos, sino de un selecto grupo que cada vez es menor, y que el grueso de la sociedad sabe que ustedes hacen negocios, que no les importan los derechos humanos o solo les importa reivindicar los derechos humanos de una década, la de los 70, pero solo les importa reivindicar los derechos humanos de esa década para ustedes, porque hubo víctimas de todos los colores y de todo tipo. Y les importa 3 carajos las víctimas, porque les importaría 3 pitos defender la violación de derechos humanos de alguien que no piensa como ustedes o que es contrario a lo que ustedes consideran el régimen de pensamiento, vaya a saber qué, anticapitalista, que representan un anticapitalismo extraño, porque viven teniendo prepagas, viven con celulares de último modelo, y la verdad que disfrutan vacacionando afuera en la capitalista Miami. Así que, muchachos, dejen de mentir con los derechos humanos. Gnocchi, de Axel, ya está, todo el mundo te sacó la ficha.